Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Alelí Astral, si es la primera vez que nos visitas. Invitarte a suscribirte ya mismo, y si quieres participar por una lectura personalizada y más de 50 premios que tenemos ahora, es súper fácil. Te invito a quedarte hasta el final para que sepas cómo ganar. Estos premios los damos en agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y bueno, contarte también que ya tenemos disponible agenda para sus lecturas privadas. Si quieren sus consultas particulares, pueden escribirnos al correo que dejamos en la cajita de descripciones y en el primer comentario. Esta es una lectura general. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita también te dejé el link para que lo sepas. Y quiero decirte que no tiene fecha, sexo, género a quién va dirigida. Es totalmente general. No todo va a resonar contigo y no todos los días tenemos que resonar tú y yo. Comenzamos con un mensaje general para todos los Libra el día de hoy y te dice: los amigos son tu cielo. Durante estos días que estás un poquito bajito de nota, durante estos días que no sabes cómo qué hacer con una situación en específico, hay un amigo que te puede estar dando una luz, hay un amigo que te puede estar diciendo como qué camino tomar. Tus guías espirituales te hablarán a través de esta persona y te dirán qué es lo que más te conviene. Recuerda, tus amigos son tu cielo y tu cielo es lo espiritual, tu cielo es lo ancestral. Así que a través de un amigo vas a recibir un mensaje importante de parte de tus guías espirituales. Presta mucha atención porque esto te ayudará a evitarte un problema y te ayudará a encontrar una solución en paz y armonía, te dicen en este momento. Vamos a comenzar con la lectura para el plano de lo sentimental, y comenzamos con aquellos que tienen una conexión especial de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el ex. Puede que estén juntos o separados, pueden estar en contacto cero. Eso no va a afectar esta lectura. Quiero que en este momento te concentres mucho en esta persona para que imprimas tu energía y la de esa persona en esta lectura y podamos resonar más. Vas a decir su nombre en tu mente ahora: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vas a decir tu nombre y el nombre de esa personita especial juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos entonces con los pensamientos de esta personita hacia ti. Vamos a sacar la primera línea. 4 de copas invertidos, sota de oros, el carro de Hermes invertido, el 9 de oros. ¿Qué cantidad de oros? El rey de oros nuevamente aquí. El rey de copas invertido, 5 de oros, la sota de espadas, el rey, muchos reyes aquí, los dos caminos. Hay mucha fuerza, mucha fuerza en esta lectura. Voy a bajar un poquito la cámara para que puedan ver un poco más. Bueno, creo que denme un segundo. Perfecto, ahí pueden ver más. Entonces vamos a sacar toda la tirada de una vez completa para todos ustedes. La luna, el áquer, el 2 y finalizamos con este 4 de bastos. Bueno, comenzamos entonces con esta lectura. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a esta personita cuando está pensando en Libra? Y me dice: necesitamos una renovación, necesitamos un cambio de ambiente ya, necesitamos avanzar, necesitamos salir del ambiente en el que estamos. Siento que el ambiente donde estamos en este momento es algo tóxico. Considero que Libra es mi alma gemela, mi llama gemela, pero el ambiente en el que estamos o en el que nos encontramos en este momento está matando, está ahogando nuestra relación. Está llevándonos hacia ir apagando poco a poco la conexión que nosotros teníamos. Entonces necesitamos reavivar todo esto que existía entre nosotros. Esa sota te dice: tengo la ilusión de poder superar los obstáculos que hemos estado enfrentando. Tengo la ilusión de poder salir adelante contigo,
tengo la ilusión de poder encontrar una manera mucho más madura, mucho más seria, mucho más estable, mucho más firme para poder realizar todo lo que yo he tenido en mente contigo. Todos aquellos planes, todos aquellos sueños, todas aquellas metas que Libra y yo teníamos desde un inicio fue como que se esfumaron. Y sé que fue mi culpa, te dice. Sé que no fui honesto, sé que no fui transparente, sé que no te dije toda la verdad respecto a ciertos temas. Incluso pude haber habido un amante, me dice este 5 de oros invertido. Puede haber existido una infidelidad de mi parte, pero en este momento estoy totalmente arrepentido y no tengo fuerzas para estar sin ti, Libra. No tengo fuerzas para poder continuar pensando que ya no te voy a tener en mi vida. Este rey te dice, mis sentimientos hacia ti siguen firmes. Perdón por lo que hice, perdón por lo que pasó, pero mis sentimientos hacia ti son muy firmes. Sé que caí en una tentación, sé que te oculté cosas. Y sé que estás en el proceso de sanar porque te hice mucho daño. Pero quiero decirte que estoy dispuesto a cambiar, quiero decirte que estoy dispuesto a dejar ciertas cosas de lado para poder estar bien contigo. Yo como tal siento realmente una energía muy fuerte de arrepentimiento aquí. Una energía muy fuerte de alguien que quiere resarcir un error, de alguien que quiere sanar, de alguien que está pensando en ti, a quien eres tú en el pasado si es que están separados, o de alguien que a pesar de que están juntos saben que la embarró y que después de una decepción que causó en ti las cosas no volvieron a ser iguales. Este 4 de bastos por su parte me dice que hay posibilidades de superar esto, Libra. Hay posibilidades, pero vas a tener que armarte de una capacidad de perdón gigante. Si tú estás considerando realmente perdonarle, tienes que saber que todo este tema de la confianza pues es complejo entre ustedes dos y que la cosa no va a estar tan fácil para superarse, ¿sí? La cosa no va a estar tan fácil, la cosa no va a estar como tan tranquila, por decirlo así. Vamos a ver qué más nos dice. La carta de la comunión me dice que es alguien que definitivamente a veces va saltando como de relación en relación, que es una persona que no sirve para estar solo, que no sirve para estar sola, que siempre necesita estar ahí como con alguien más. Y siento que es alguien que si te pide perdón y tú no regresas, en máximo 2-4 meses ya va a estar con alguien más. Entonces quiero que lo tengas súper presente, Libra, porque siento que no es de este tipo de personas que pueda vivir épocas de soltería, ¿sí? Algo que también me muestran estas cartas, en especial este rey, es que es alguien que vive muy pendiente de ti, muy pendiente de lo que tú haces en redes sociales, a través de amigos, si ya estás saliendo con alguien, cómo estás, dónde estás y especialmente con quién estás. Entonces eso es súper importante. Puede ser que por su pasado, por las cuestiones que pasaron antes de ti, o por cuestiones que han pasado durante esta relación, tú ya no vayas a confiar. Eso es una posibilidad muy grande y es una posibilidad que puede estar como generando que tú ya definitivamente no quieras regresar, no quieras volver con esta persona. Entonces tienes que tenerlo muy en cuenta porque siento que podría ser como un obstáculo para ustedes dos en el tema de las relaciones. Bueno, es alguien con quien tú te anclaste mucho por el aspecto sexual. Es alguien con quien tú generaste una conexión en esa área, entonces a veces puede ser un poquito difícil de romper. La carta de la ofrenda por su parte me dice que esta persona va a llegar como en el plan de, hey Libra, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pides? Pide lo que sea para yo cumplírtelo, para yo cumplirlo y para poder regresar contigo, ¿sí? Entonces, pues no sé, siente que necesitan un cambio de ambiente, al mismo tiempo sabe que él fue quien la embarró,
sabe que necesitas tiempo para sanar, la decisión finalmente estará en tus manos, pero si tú no regresas con esta persona, yo auguro que si a mucho pasarán 3 meses y él ya estará con alguien más, porque noto que es alguien algo codependiente emocionalmente, alguien que siempre tiene que tener ahí al lado, que vive saltando de relación en relación como te estaba diciendo. Respecto a esto, el tarot de los ángeles te dice: renacerás de lo antiguo. Hay posibilidades de reconstruirla, por eso dice renacerás de lo antiguo, pero la decisión ya está en ti y en que realmente sí vayas a poder fluir o manejar toda esta desconfianza. Bueno, esa ha sido la lectura para todos aquellos que tienen en este momento una conexión. Pasamos a los solteros y los invito a quedarse para que sepan cómo ganar sus lecturas personalizadas. Pasamos entonces a la lectura de los solteros. Y algunos de ustedes están en una crisis muy importante. Es probable que alguien de su pasado les contacte durante estos días y fue una relación que no inició bien, no terminó bien y todavía como que sobre todo en esa persona sigue habiendo la esperanza de estar con ustedes, pero ustedes ya no quieren saber nada de ese cucaracho o cucaracha, porque fue alguien que les dejó el corazón rotico aquí y que los dejó a ustedes muy prevenidos con el tema de las relaciones. ¿Qué viene para ustedes? Les dice: váyanse con prudencia, váyanse con cuidado. Podrían estar teniendo una fuerte pelea con esta persona que les va a venir a buscar como para regresar. Alguien vuelve para regresar, pero ustedes ya no sienten algo con esa persona. O sea, ya no hay una conexión de ustedes hacia ese personaje. Va a haber una pelea o una discusión. Tranquilos, tranquilos, porque no se dejen provocar. Van a salir avantes siempre y cuando no se dejen provocar. Simplemente díganle: no, ya no me interesas, ya quiero un futuro mejor. Y de hecho este 7 me dice que viene una relación muchísimo mejor para ti. Nada que ver con la relación esta de este tóxico, de esta tóxica. Bueno, los egipcios por su parte te dicen la carta de la angustia. Tranquilo, tranquilo, porque a todos nos llega el buen amor. No se preocupen, porque en el momento en el que ustedes crean y de la forma que ustedes crean, va a llegar a la puerta de su vida. Bueno, vamos a preguntar qué viene para la parte de lo económico para todos los amigos de Libra. Y para todos ustedes me dice, ustedes estaban como pensando que el universo no escucha sus oraciones, que el universo no está atento a sus plegarias ni a sus necesidades. Piensan que todo el tiempo les va a ir mal, como ya les pasó alguna vez. Sin embargo, me dice, está muy pronto la adquisición de un bien, de un trabajo, de un viaje importante. Me marca mucho un viaje o un cambio de trabajo que será un antes y un después. El universo sí está escuchando, Libra. Dios, los ángeles o los seres en los que tú creas sí te están escuchando. No creas que no. Me dice aquí que te sientes a veces como abandonado o perdido en esta parte económica. Número de la suerte para ti, el número 71. Y la carta de la codicia me dice que tienes planes grandes y que el universo te ayudará a cumplirlos. Bueno, ahora sí te cuento cuáles son nuestros premios y los requisitos para ganar. Los requisitos, primero que todo, son estar suscritos y con la campanita activada. Segundo, darle like a este video. Tercero, tienen que escribir cuál es el nombre de su primera mascota y cuántos años ha estado o estuvo con ustedes. Y los premios son los siguientes: una lectura personalizada, o el segundo premio son más de las 50 preguntas que vamos a responder en los que ustedes hayan dejado en los comentarios de la semana. Si van a preguntar por el amor, por favor dejen el signo de ambos. Y el tercero es las respuestas en nuestros en vivo, donde les respondo sus preguntas gratis. Bendiciones a todos ustedes, los llevo infinitamente en mi corazón. Si quieren hacer donaciones pueden hacerlo al PayPal. Y muchas gracias de parte de todos nuestros peluditos. Los llevamos en el corazón.